Se cumplen 90 días desde la caída del dictador y el régimen, al día de hoy, es aún más ilegal y más ilegítimo de lo que era antes. Y es que ese cuentico de la ausencia forzosa no cuela, aquí hay falta absoluta. El Comité de Exteriores de los Estados Unidos rechazó el levantamiento de sanciones contra Delcy Rodríguez. El temita de la piscina está fuera de control, de verdad. Y si no sabe de qué se trata, espérese, porque si no evolucionamos como ciudadanos, tendremos a otro Chávez, a otro Maduro o a otra Delcy en menos de 10 años, aún más decadentes, más mediocres, y créame que se puede estar peor. Baltasar Porras revela la propuesta que la Iglesia le hizo a Maduro, la cual no aceptó. Y cerraremos con algo de orgullo criollo, porque ingenieros venezolanos formaron parte del gran programa Artemis de la NASA. Así que quédate, porque este es el mapa informativo de las últimas horas y te lo voy a contar hoy, sábado, no descansamos, 4 de abril de 2026. Augusto Navarro en este espacio, que como siempre se llama Apolítico y es tuyo. Que se siente ese like, comenzandito el video, porque ninguno de ustedes va a ser complaciente con Delcy Rodríguez y ninguno de ellos va a poder lanzar cohetes a la luna, porque el chavismo y la inteligencia no se la llevan bien. Comenzamos. Se cumplieron 3 meses desde que el mundo vio a un Nicolás Maduro extraído de la ecuación por la fuerza. Y en estos 90 días que hemos presenciado, no ha habido una transición, sino una especie de secuestro institucional que ha sido operado desde el laboratorio de las infamias del Tribunal Supremo de Justicia. Para tratar de evitar que el pueblo hablara, la tiranía judicial, en su inteligencia, se inventó un término que no existe en ninguna página de nuestra Constitución: una ausencia forzosa. No existe. Búsquelo si usted quiere, pero es una de las tantas aberraciones a careta quitada de la letrina de Tribunal de Justicia que tenemos. Es una especie de Frankenstein legal diseñado para un solo propósito: que Delcy Rodríguez ocupe la silla presidencial sin pasar por las urnas, transformando la Constitución de 1999 en papel higiénico, con el que limpian los rastros de su ilegitimidad. Dije transformando, perdón. Quise decir recordando. La aritmética de la libertad es bastante clara, aunque el chavismo intente empañarla. Los artículos 233 y 234 no son sugerencias que se pueden tomar o no, según le dé la gana al malandro de turno que tengan en el Poder Judicial, porque son unos malandros. Al cumplirse este primer plazo de 90 días, la falta temporal de Maduro debe morir para dar paso a la falta absoluta. No hay prórroga eterna para quien no fue electo. Como bien advierten voces valientes como las de Provea o el CEPAS, el silencio de la Asamblea Nacional en este punto, por supuesto que no es una omisión técnica, es una decisión de política y de complicidad y de recordatorio de que todo lo que huele a chavismo es ilegal casi por definición. Mantener a Venezuela en este limbo no es, por supuesto, administrar la crisis y tampoco es estabilizar el país. Es oxigenar una dictadura que solo cambió de rostro para que el mundo no note que el corazón del monstruo sigue latiendo con la misma sangre corrupta y asquerosa. Y esto nada tiene que ver con esas 3 fases planteadas por la administración de Trump. Tiene que ver más bien con un cáncer de sistema que se niega a actuar apegado al derecho. Lo que Delcy Rodríguez preside el día de hoy es un interinato de facto, una farsa de continuidad, donde las estructuras del terror, el SEBIN, el DGCIN, el TCJ, el CNE de bolsillo, permanecen intactas. Mientras la cúpula discute semántica jurídica en despachos con aires acondicionados, en las calles el hombre no entiende de ausencias forzosas y en el exilio los venezolanos desesperados ven cómo se escapa otra oportunidad de volver a casa con tranquilidad. El régimen está apostando al cansancio de todos nosotros. Siempre lo ha apostado, esperando que la comunidad internacional además se trague el cuento de que ahora hay un orden, cuando lo que hay es un vacío democrático llenado por la misma mafia que ha saqueado el país durante 27 años. ¿Es entonces la Constitución de Venezuela un límite real al poder o es simplemente un trapo que el chavismo usa para amordazar a la República cuando le conviene? La pregunta de CEPAS retumba hoy más que nunca.
Si la Asamblea Nacional no declara la falta absoluta y convoca elecciones en 30 días, estará firmando el acta de defunción del nuevo semiestado de derecho. Claro, si existiera tal cosa en Venezuela como Estado de Derecho, pero qué ingenuo soy, ¿verdad? No estamos ante un problema de interpretación, estamos ante otro robo descarado del derecho a elegir, porque Venezuela no se liberó de un dictador en enero para entonces terminar siendo la finca particular de los hermanos Rodríguez en abril. El reloj constitucional ha llegado a cero y cada minuto que pase sin que se declare la falta absoluta del dictador Maduro es un minuto más de secuestro, pero para los 30 millones de venezolanos. La historia no perdonará a los que, teniendo la facultad de abrir las puertas de la democracia, prefirieron quedarse cuidando las llaves de la celda, y no me refiero precisamente al régimen. Venezuela no quiere más prórrogas disfrazadas de legalidad. Venezuela exige que se cumpla la ley y que se devuelva el poder a quien pertenece, al ciudadano. ¿Hasta cuándo permitiremos que un glosario de términos inventados por unos magistrados de pacotilla que se arrodillan y que ya tienen los ganglios inflamados de tanto pisotear la voluntad del pueblo soberano? ¿Es este acaso el nuevo capítulo que nos prometieron? ¿O es simplemente el mismo libro de horror con una portada diferente? Opciones no tenemos muchas, pero hay que el pueblo no se moleste y salga a las calles. La política exterior de los Estados Unidos acaba también de sufrir un cortocircuito moral que deja a los venezolanos con un sabor amargo a traición. Porque este viernes 3 de abril, mientras el mundo intentaba aún procesar esa normalización del régimen bajo el mando de Delcy Rodríguez, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, los diputados, digámoslo así, lanzaron un grito de guerra contra su propio ejecutivo. Al levantar las sanciones a la mujer que fue el cerebro jurídico de la represión chavista, la administración de Trump no solo estaría borrando un expediente criminal, estaría canjeando los derechos humanos de 30 millones de personas por un acceso preferencial al petróleo venezolano. Esa es la lógica detrás de ellos. A 3 meses de la captura de Maduro, la justicia parece haber sido sustituida ahora por un libro frío de contabilidad donde la democracia pasa a ser el activo más barato del país. Resulta a veces insultante que muchos pretendan vendernos a Delcy Rodríguez como una autoridad interina, potable, normal, cuando hace apenas unos años era señalada como la brutal cómplice del robo de las elecciones. La exclusión de su nombre de la lista del Departamento del Tesoro, de la lista de la OFAC, le devuelve las llaves del sistema financiero global sin que ella haya movido un solo dedo, por ejemplo, para terminar de liberar a los presos políticos que faltan, que esto no va de ley de amnistía, va de voluntad, para los 670 y pico que quedan detenidos, a esos me refiero, o para desmantelar el aparato de torturas. Y es que sin ir muy lejos, el helicoide sigue operando como si nada hubiera pasado. Y esa es la validación del crimen. Si eres lo suficientemente útil para llenar los tanques de gasolina en el norte, entonces tus pecados quedan perdonados por decreto presidencial. Pues el Comité de Asuntos Exteriores lo ha dicho con una claridad que escuece, pero tiene truco, obviamente. Los principios democráticos han pasado a un segundo plano frente a los intereses económicos de la Casa Blanca. Claro, lo dicen para atacar al presidente Trump, no porque se lo crean, no porque les interesemos tampoco, por simple lógica de atacar a Trump. Pero es lógico lo que dicen. Y es que es lógico que también usted lo piense si no empezamos a ver cambios reales en el corto plazo. Porque esa maniobra convierte la lucha por la libertad de Venezuela en una mercancía de subasta, punto. Porque al permitir que Delcy Rodríguez acceda a activos bloqueados y firme contratos con empresas estadounidenses, el gobierno de Trump está financiando la metamorfosis de la dictadura y eso es inaceptable. Por eso es que esa gente no debe estar ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Ya no necesitan a Maduro para mantener el control. Ahora tienen a una líder sancionada, bueno, que estaba sancionada, y de la noche a la mañana ha sido santificada por el mismo poder que antes la perseguía. Es una bofetada para cada venezolano que creyó en la justicia internacional y que llegaría para quedarse. Porque lo que estamos viendo, e insisto, si no pasa algo concreto y real en los próximos días, va a sonar a que fue una concesión unilateral.
Y el riesgo es que entonces estaríamos viendo el nacimiento de un nuevo tipo de autoritarismo, uno que cuenta con el visto bueno y el financiamiento de quienes juraron combatirlo. ¿Lo había pensado? La eliminación de estas sanciones son el punto de inflexión más controvertido de esta década, posiblemente, en las relaciones Estados Unidos-Venezuela. Y no son un paso hacia la paz, es una capitulación de la ética frente a la conveniencia, de momento. Porque mientras la oposición interna y las organizaciones de derechos humanos miran con horror cómo se desmorona el cerco diplomático, en las sombras de la política exterior se brinda con copitas por la estabilidad, esa palabra hueca que las potencias usan cuando deciden que la libertad de un pueblo es demasiado costosa como para sus bolsillos. La Casa Blanca parece haber olvidado que el petróleo extraído bajo una tiranía siempre viene manchado, siempre, por mucho que intenten lavarlo con retóricas de normalización bilateral. Y esto que les digo no es una bravuconada, es una preocupación legítima de quienes nos oponemos a esta medida. Y las evidencias son escandalosas porque, repito, si no vemos un cambio real que justifique semejante locura, si la democracia en Venezuela tiene un precio en dólares, ¿quién va a ser entonces el próximo aliado del chavismo en sentarse en la mesa de negociaciones de Washington? Diosdado, Gran Cuartiaga. ¿Por qué no? El Comité de Asuntos Exteriores, sí, ha puesto el dedo sobre la llaga, pero intencionalmente, no por nosotros, solamente para atacar a Trump, porque durante su administración la cosa fue igual o peor. Pero la verdadera pregunta para nosotros es si estamos dispuestos a aceptar que nuestro destino se decida en una gasolinera, qué sé yo, en Rodeo Drive. El gobernador del estado portuguesa, Primitivo Cedeño, como anillo al dedo ese nombrecillo, ¿verdad? Primitivo, anunció, como usted recordará, ese plan para Semana Santa en Guanare, que desató durísimas críticas debido a que usaron un canal de riego para esparcimiento de los ciudadanos. No faltó el que ustedes no quieren que la gente disfrute. Se dieron además el tupé de nombrarla la piscina más grande de Latinoamérica, ubicada en el Paseo Los Caciques. Y mientras sucedían las lamentables imágenes que están viendo de fondo del infame gobernador, sonaba una canción, si es que le podemos llamar canción, que decía algo como "yo le quiero dar en 4 cables", la cual por supuesto quitamos del video, no solo por el copyright de YouTube, sino por tener decencia. Ese proyecto, en el que además hacen propaganda a Delcy Rodríguez, contempla un largo canal con más de 50 millones de litros de agua y se inauguró especialmente para estas fechas, mientras que no muy lejos, la gente en Cumaná ha pasado más de un mes sin una gota de agua, del vital líquido. Dicha obra es parte del plan Corazón para Guanare, una atracción turística para la localidad que es digna de la marginalidad mental de las figuras políticas de nuestro país. Y no digo lo de marginal a manera de insulto y en referencia al nivel económico. Lo digo como consecuencia de una avería seria en las conexiones neuronales de este señor. Afortunadamente, y pese a la promoción del régimen, ha surgido mucha crítica en torno a esta obra. Y aunque muchos intentan justificarlo con que han habido episodios similares en la localidad a lo largo de los años, eso no es excusa y no lo convierte en algo bueno porque lleve mucho tiempo haciéndose. No es loable. La defensora de los derechos humanos, María Gabriela Arocha, también lo dijo muy claro. Podrían informar a los señores que eso no es una piscina sino un canal piloto, que se trata de estructuras hidráulicas diseñadas para dirigir el flujo de agua y prevenir inundaciones que podrían afectar la infraestructura y que eso no es para bañarse. A través de su cuenta de X lo colgaba. Pero es que mucha gente se indignó. También lo hizo la líder y expresa política, María Oropesa. Escuche. Convertir un canal de riego en una piscina más grande de Latinoamérica solo demuestra incapacidad, burla y corrupción. El canal de riego del municipio Guanare, del estado Portuguesa, en Venezuela, fue fundado a mediados de los años 70, con una longitud de 6 kilómetros, con un ancho de entre 18 y 20 metros y una profundidad entre 1.20 metros y 1.60 metros según el tramo. ¿Para qué era un canal de riego? Este canal de riego era principalmente una vía de agua
o una carretera de agua que funcionaba para que la producción de caña de azúcar se mantuviera húmeda aún en los tiempos de sequía. ¿Por qué sucedía esto? Porque obviamente estas eran las inversiones que se hacían para potenciar el sistema agrícola del Estado portuguesa. El Estado portuguesa es el principal productor de caña de azúcar en el país. Para el año 98 había una producción de aproximadamente 700.000 toneladas de caña de azúcar anuales, pero esta decreció. Para el año 2025 había una producción de 380.000 toneladas de cañas de azúcar anuales. ¿Qué significa esto? Lo que dijimos al principio. Esto solamente demuestra incapacidad por un lado, porque quienes están en la administración pública no tienen ningún tipo de formación de gerencia para producir y potenciar las habilidades, el talento y la producción del Estado portuguesa. Al contrario, estos solamente son expertos en un sistema diseñado para sumergir a los ciudadanos en la pobreza, en la miseria y hasta en la ignorancia. Por otro lado, tenemos una burla, porque mientras el Estado portuguesa padece de servicios básicos en decadencia, de una producción agrícola cada vez más en decrecimiento y unos ciudadanos que a veces no tienen ni qué comer ni con qué comprar lo que necesitan, pues esto es una burla para aquellos que tratan de hacer de la miseria pan y circo. Y la corrupción, porque el dinero del erario público no lo están invirtiendo en las necesidades de los ciudadanos, lo están invirtiendo en la imagen de aquellos que dicen ser los gobernantes. Por eso, no amigos, un canal de riego no puede ser la piscina más grande de Latinoamérica. Lo que están diciéndonos a los portugueseños y a los venezolanos es que todas las potencialidades que tenemos, como el granero de Venezuela, les quedó grande y que es urgente la salida de cada uno de ellos en el poder para que Venezuela y Portuguesa vuelvan a ser una tierra de gracia, donde se respete la inversión privada, donde se respete la competencia, donde exista descentralización, donde cada productor pueda ser validado, donde cada productor pueda ser respetado y que además ellos mismos le puedan poner precio a lo que producen, que nunca más existan expropiaciones y donde nunca falte la comida en la mesa de los portugueseños. Y por supuesto, nada que agregar. Seamos nosotros más como María Oropesa y seamos menos como Primitivo, si me entiende el chiste. Y el cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, reveló que la Iglesia Católica le hizo una propuesta a Nicolás Maduro para que abandonara el poder, pero el dictador la rechazó. Y ahora sí anda rezando todos los días, ¿no? Porras sostuvo en una entrevista con el diario ABC de España a 3 meses de la captura de Maduro una serie de cosas muy interesantes. Sus palabras al respecto fueron: se le ofreció a Maduro y a su equipo poder salir prácticamente, pero no aceptaron o no aceptó. Previamente, Porras había afirmado que la Iglesia Católica se había acercado a Maduro para evitar precisamente un escenario de confrontación bélica. Así pues, el Vaticano esperaba que se pudiera dar una transición ordenada y sin violencia, pero Maduro decidió bailar y ponerse de alzadito, ¿no? Eso lo agregué yo al final. El secretario del Estado del Vaticano, Pietro Parolin, dijo hace meses que la Iglesia tuvo contactos con Maduro para buscar esa salida negociada. Incluso confirmó que se evaluaron opciones de exilio, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto. Para Porras, esta es una evidencia de que Maduro no tuvo nunca la intención real de dejar el poder, y en tal sentido, consideró que la última negativa a la Iglesia marcó el punto de inflexión que luego hizo que cayera el polvo de bombas. Porras también reflexionó sobre las consecuencias políticas y sociales de las últimas décadas. Hemos tenido a quienes se nos vendieron como mesías y lo que nos han hecho es hundirnos, sentenció. Una entrevista extensa que le recomiendo que la busque, porque tiene pasajes muy interesantes que no deberían quedar en el olvido. Por ahí está, yo sé que la puede conseguir en internet. Y la humanidad consiguió este miércoles un nuevo logro con el despliegue del Artemis 2, o el despegue, mejor dicho, del Artemis 2 de la NASA, la primera misión tripulada hacia la Luna desde hace más de medio siglo. Y 2 venezolanos formaron parte de ese histórico proyecto, así como lo está escuchando. Artemis 2, operado por la NASA, pero con apoyo de distintas agencias y empresas, contó con el trabajo de miles de personas. Pero lo que nos interesa en este momento es que los ingenieros venezolanos Natalie Quintero
y Carlos Tomás Mata fueron dos piezas de ese rompecabezas que llevará al hombre a la luna nuevamente. En la primera instancia, destaca Quintero, una caraqueña de 32 años, radicada en los Estados Unidos. La ingeniero aeroespacial de la Universidad Simón Bolívar formó parte del equipo de Boeing, la empresa Boeing, que trabajó en Artemis 1, una misión no tripulada de 2022, la predecesora. La venezolana se desempeñó como la líder de ingeniería de operaciones del Space Launch System, SLS, el vehículo de lanzamiento que transportó al Artemis 1 y de la misma manera lideró las pruebas críticas en Boeing. Aunque su rol fue especialmente en ese periodo de preparación para el Artemis 1, se trata por supuesto del mismo cohete que fue usado este miércoles. En tal sentido, su rol fue muy importante en el vehículo que llevó a la nave Orión hacia el espacio. De la misma manera, el cumanés, hablando de Cumaná, ¿verdad? Carlos Tomás Mata también formó parte de la preparación del Artemis 1. Su trabajo se enfocó en el diseño del sistema de protección de rayos del vehículo SLS, blindando el vehículo de tormentas eléctricas, según expuso hace algunos años a La Voz de América, el diario. Es el que le va a dar la aceleración para poder sacarlo de la atmósfera. Son los 4 motores gigantescos que tienen en la parte de abajo, que son los tanques que tienen hidrógeno líquido, detalló Mata sobre el SLS. La misión Artemis 2, tripulada por Reed Wiseman, por Victor Glover, por Christina Jock y por Jeremy Hansen, dará una vuelta alrededor de la Luna en la nave Orión. Así pues, pretende preparar el terreno para que en unos años el ser humano pueda volver a posarse sobre nuestro satélite. Qué bonito escuchar de vez en cuando algo totalmente opuesto al chavismo, ¿no? Luz, ciencia, intelecto, profesionalismo. Ojalá y pronto tengamos más Natalies y más Carlos y menos Delcy y Jorges. En el video de ayer, hablamos de Delcy y de la posibilidad de visitar la Casa Blanca. El balance también del foro penal sobre las personas que permanecen como presos políticos en Venezuela. Lo que sucede de puertas para adentro en el seno de la letrina de la Fuerza Armada Nacional. Y también hablamos del efecto Trubio y del aliado de Trump, que testificó en el juicio de las operaciones secretas de cabildeo de Venezuela. Y todo eso lo puedes ver haciendo clic aquí. Pásate, dale una miradita y recuerda dejar tu like, tu comentario. Y de aquí te mandamos muchas bendiciones de Dios en estos tiempos de Semana Santa. Señores, recuerden, libertad o nada, menos para Maduro y para Cilia, porque seremos libres. ¿A que sí?